Miércoles, 29 de diciembre de 2021. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Comentario. María no solo cumple sus deberes hogareños, sino también está atenta a las exigencias de la ley mesaque. Durante el cumplimiento de este rito, se pronuncia una profecía. El anciano Simeón, inspirado, descubre que ese niño es el Mesías prometido, y después de obtener esa satisfacción, solo le quedaba morir en paz. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Transcurrido el tiempo de la purificación de María. Este Evangelio nos habla de la purificación de la Santísima Virgen, y la presentación de Jesús en el templo. Ellos no estaban obligados a hacerlo, es decir, obligado a estas leyes. Entonces San Bernardo nos da una explicación de que lo hicieron no por necesidad de ser purificados, o el ser circuncidado, lo hicieron para darnos un ejemplo a nosotros, que somos pecadores y penitentes. A fin de comprender mejor este fragmento del Evangelio, comento lo siguiente. Dice al comienzo: cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación. En Levíticos 12, 1 a 8, están fijadas las obligaciones a las que se refieren, que cuando una mujer concibe y da a luz a un hijo varón, es considerada impura por un periodo 7 días, al octavo debe circundar al hijo, y luego debe permanecer 33 días más impura, no debe tocar nada santo ni puede concurrir al santuario. Si da a luz una hija, el tiempo aumenta a 80 días. Luego continúa: cuando se cumplan los días de su purificación, por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote un cordero de 1 año para el holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola para el sacrificio por el pecado. Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella, y quedará purificada. Este es el caso de María, que además era pobre. Estas ofrendas, una era sacrificada en holocausto de adoración, y la otra por el pecado. Pero no se refiere a un pecado mortal, sino a algo legal, por el hecho del alumbramiento, en donde se habla de estos sacrificios de expiación por haber transgredido algo prohibido legalmente, como por ejemplo tocar un cadáver o un reptil prohibido, y si lo hiciese incluso sin darse cuenta, debe confesar su pecado. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Sigue el Evangelio: llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Conságrame todo primogénito. Al principio los primogénitos estaban destinados al culto, pero luego se sustituyó este sacerdocio por la tribu de Leví y quedó establecido un simbólico rescate de estos primogénitos. María aprovechó para llevar consigo al niño y hacer que José, seguramente, pagase allí el rescate por él mismo, consistente en 5 ciclos. Aunque se dice que sus padres le llevaron a Jerusalén, los que están en situación son el niño, al que hay que rescatar, y su madre,
que va a obtener la declaración legal de su purificación. El término usado para presentarlo al Señor es término usado para llevarlo al altar. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Sigue el Evangelio, vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. El Evangelio presenta en escena un hombre santo, justo, que cumplía los preceptos de Dios, y piadoso, hombre de fe viva, religioso. Estos adjetivos acusan esmero por cumplir los deberes morales. Vivía en Jerusalén, y se llamaba Simeón, nombre usual judío. Era un hombre que debía de pertenecer a los círculos religiosos y que animaban su esperanza con la próxima venida del Mesías, tan acentuada por entonces en aquel medio ambiente. El Espíritu Santo estaba sobre él, gozaba de carismas sobrenaturales. Debía de ser de edad avanzada. Y tenía la promesa del Espíritu Santo, de que no moriría sin haber visto al Cristo del Señor, al Mesías, es decir, la consolación de Israel, que él esperaba. El Espíritu Santo comenzó en el anciano Simeón su acción espiritual para que conociera a Jesús y lo recibieran como el Mesías prometido. Impulsado por el Espíritu, vino al templo cuando los padres traían al niño. Era un hombre santo, que gozaba de carismas. Y tomándolo en sus brazos, bendijo a Dios. Los rabinos tomaban a los niños en brazos para bendecirlos. Conforme a la revelación tenida, Simeón ha visto al Mesías. Su vida solo aspiró a esto, a gozar de su venida y visión, que era el ansia máxima para un israelita. Por eso lo puede dejar ya ir en paz, es decir, con el gozo del mesianismo, en el que estaban todos los bienes cifrados. El Mesías es tu salvación, la que Dios envía, Jesús. Un Salvador universal, para todos los pueblos. Pero este Mesías tiene dos características: es un Salvador universal, para todos los pueblos, es el mesianismo profético y abrahámico, y es un mesianismo espiritual, no de conquistas políticas, sino luz para iluminar a las gentes en su verdad. Pero siempre quedaba un legítimo orgullo nacional: el Mesías sería siempre gloria de tu pueblo, Israel, de donde ha salido. También San Pablo, en Romanos, mantendrá este privilegio de Israel. Dice San Lucas, su padre y su madre estaban admirados ante esto. Era la admiración ante el modo como Dios iba revelando el misterio del niño, y la obra que venía a realizar. De nadie sino del Espíritu le podía venir este conocimiento profético. Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Simeón los bendijo. Con alguna fórmula, invocó la bendición de Dios sobre ellos. No es extraño este sentido de bendición en un anciano y un profeta. Pero, dirigiéndose especialmente a su madre, le dijo proféticamente: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, va a ser signo de contradicción. La vida de Cristo ha sido esto, desde tenerlo por endemoniado hasta confesarlo por Mesías. Como dirá San Pablo, su doctrina fue escándalo para los judíos. Jesús será la señal de contradicción. En efecto, unos lo amarán, otros lo odiarán, unos estarán dispuestos a morir por él, mientras otros no cesarán en su esfuerzo por hacerlo desaparecer de la historia y de la faz de la tierra. Y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Sigue luego: y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Esto es algo trágico, una espada de dolor atravesará tu alma. No será solo para ella el dolor de una madre por la persecución, calumnia y muerte de su hijo. Observo que en el texto no se dirige a San José, que, sin duda, está allí presente, pues Simeón los bendijo. Esta profecía, dirigida personal y exclusivamente a ella, debe de tener un mayor contenido. Se diría que se ve a la madre especialmente unida al hijo en esta obra. María es hija de Sión, entonces lleva dentro de sí el destino espiritual de su pueblo, destacándose aquí el dolor de sus entrañas por lo que significaba Cristo, signo de contradicción. La Santísima Virgen está asociada a la obra redentora de Cristo. No hay redención sin dolor, y el alma de la Santísima Virgen será traspasada por la espada del dolor, por todo lo que ella luego sufrió en su corazón por la pasión de su Hijo Jesús. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Finalmente, el Evangelio dice:
así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Este término se enlaza con la finalidad que va a seguirse de esa contradicción de Cristo, que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Habrá de tomarse partido por él o contra él, hay que abrir el alma ante la misión de Cristo. Jesús venció al mundo y nos advirtió sabiamente: en el mundo habrá tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Amor que se da a todos con generosidad. Amar, según el ejemplo de Cristo, quiere decir darse, olvidarse de sí mismo, procurar el bien del otro hasta sacrificar los propios intereses, las propias ideas y la misma vida. La actitud evangélica que nos sitúa en la verdad es la de la entrega de nosotros mismos a Dios y a los hermanos, es decir, la de la ofrenda que la familia de Nazaret ha practicado. La existencia cristiana no es solo don, gratuidad, servicio, intimidad de amistad, sino también un algo difuso que impregna el ambiente en que se vive, es amor que se da a todos con generosidad. El mandamiento del amor universal, llevado hasta el amor al enemigo, para que pueda llegar a ser auténtico como Jesús nos ha enseñado, debe ser vivido primero en la comunidad de los hermanos en la fe. Para Juan, pues, el acento recae más sobre el fundamento del amor que sobre su universalidad. Juan, en efecto, lo pone en el misterio trinitario, y prefiere insistir en la vida de íntima comunión que une al Padre y al Hijo. Así pues, justamente esta razón nos hace comprender que el auténtico amor fraterno no se agota dentro de los confines de la comunidad cristiana, en la que cada discípulo vive, porque el amor fundado en el del Padre y vivido en plenitud entre los hermanos de fe es un elemento de dinamismo apostólico. Cuanto más en profundidad se vive en la fe y el amor, más atraídos se sienten todos a conocer el testimonio del verdadero discípulo de Jesús. Donde reina este amor mutuo, los discípulos se convierten en signo histórico y concreto del Dios amor en el mundo. Oración. Señor Jesús, desde niño has querido darnos ejemplo de sencillez y pobreza con tu vida oculta y confundida entre la gente común. Has querido también ser presentado en el templo y someterte a la ley del tiempo como un primogénito cualquiera de tu pueblo. Te has hecho reconocer como Mesías y Salvador universal por Simeón, hombre justo y abierto a la novedad del espíritu, porque tú siempre te revelas a los sencillos y mansos de corazón y no a los que el mundo considera grandes y poderosos. Te pedimos que te nos manifiestes también a nosotros, a pesar de nuestra pobreza e incapacidad para acoger el paso de tu espíritu por nuestra vida, para que podamos reconocerte como luz, para nosotros y para nuestros hermanos. También nosotros, como el anciano Simeón, queremos bendecirte por las promesas que has cumplido dándonos la salvación y por las muchas maravillas que has realizado entre nosotros y continúas realizando con tu presencia providente y amorosa. Pero, sobre todo, queremos vivir lo que nos has enseñado con el mandamiento del amor fraterno, procurar el bien de los hermanos, llevar sus cargas y desventuras y compartir los sufrimientos de nuestros prójimos. Que nuestro vivir sea una ofrenda generosa de cuanto somos al Padre, para que nuestra pobre humanidad renazca a una vida nueva. El Señor les bendiga. Amén.